El Sanatorio de Agramonte. Historia y misterios del Hospital Maldito de Zaragoza. En las afueras de Zaragoza, España, entre campos silenciosos y caminos olvidados, se alza un edificio que el tiempo no ha logrado borrar por completo. El Sanatorio de Agramonte. Construido en 1929 como un centro de tratamiento para pacientes con tuberculosis, este lugar pronto se convirtió en un escenario de sufrimiento, muerte y, según muchos, actividad paranormal persistente. Su abandono en los años 70 no detuvo las leyendas, al contrario, las alimentó. Hoy, sus paredes descascaradas y sus pasillos vacíos susurran historias que desafían la razón, origen y función del sanatorio. A principios del siglo XX, la tuberculosis, conocida como la peste blanca, arrasaba Europa, y España no fue la excepción. El Sanatorio de Agramonte fue creado como parte de una red de hospitales especializados en tratar esta enfermedad mortal. Ubicado en un área rural, se pensó que el aire puro ayudaría a los pacientes, pero la realidad fue mucho más oscura. En esa época, los tratamientos eran rudimentarios y dolorosos. Colapsoterapias, hundir pulmones infectados, cirugías sin anestesia adecuada y aislamiento forzado. Muchos enfermos llegaban aquí para morir lentamente, lejos de sus familias. Se estima que cientos de personas fallecieron entre sus muros, algunas en condiciones extremas de soledad y agonía. El abandono y los primeros rumores. El sanatorio cerró sus puertas en la década de 1970, cuando la tuberculosis dejó de ser una epidemia incontrolable. Sin embargo, desde el primer día de su abandono, comenzaron los relatos extraños. Vecinos de la zona aseguraban ver luces moviéndose en las ventanas por la noche, a pesar de que el edificio no tenía electricidad. Pastores y caminantes escuchaban tosidos y lamentos provenientes del interior, como si los enfermos nunca se hubieran ido. Un rumor persistente hablaba de experimentos médicos secretos realizados en pacientes terminales, aunque nunca se encontraron pruebas documentales. Fenómenos paranormales. Documentados, con los años, el lugar se convirtió en un imán para exploradores urbanos, cazadores de fantasmas y curiosos. Estos son algunos de los fenómenos más repetidos. Voces y susurros. Los visitantes reportan conversaciones ininteligibles y gemidos que parecen venir de habitaciones vacías. Algunos han grabado voces electrónicas con frases como «ayúdenme» o «no puedo respirar». Sombras humanoides en la planta baja y el sótano. Varios testigos han descrito figuras oscuras que se desvanecen al ser observadas. Una de las más recurrentes es la de un médico alto que recorre los pasillos. Puertas que se cierran, solas. Aunque el edificio está en ruinas, hay puertas que inexplicablemente se cierran con fuerza o golpean como si alguien las empujara. Sensaciones físicas. Mucha gente experimenta náuseas, mareos o presión en el pecho al entrar, como si revivieran los síntomas de la tuberculosis. Algunos incluso encuentran marcas de dedos en sus brazos después de la visita. Fotografías anómalas, cámaras y móviles captan rostros difusos en ventanas, manchas de vapor en zonas frías y siluetas que no estaban allí cuando se tomó la foto. La maldición de Agramonte. El secreto que nadie debería haber descubierto. El Sanatorio de Agramonte no es simplemente un lugar embrujado. Es un sitio maldito, donde cada piedra, cada pasillo y cada habitación guardan un juramento de sangre que atraviesa décadas. Aquellos que se atreven a profanar su silencio con sus risas, su escepticismo o su simple presencia, pagan un precio. Y el precio siempre es el mismo: llevar consigo un fragmento de Agramonte a casa. Los orígenes
de la maldición. La maldición no comenzó con el abandono del sanatorio. Comenzó con su primer paciente muerto. Según documentos extraviados y testimonios de antiguos trabajadores, el director médico del sanatorio, el doctor Ernesto Valls, era un hombre obsesionado con curar lo incurable. Cuando los pacientes morían bajo su cuidado, ordenaba que sus cuerpos fueran enterrados en secreto en los terrenos del hospital, sin ceremonias religiosas, porque creía que el dolor de los muertos alimentaría la cura de los vivos. Pero algo salió mal. En 1934, una enfermera llamada Sofía Quintana escribió en su diario, encontrado décadas después: el doctor Valls ha perdido la razón. Anoche lo vi en el sótano, hablando solo frente a los cadáveres. Juraría que uno de ellos le respondió. Hoy, 3 pacientes han amanecido con marcas de dedos en sus gargantas. Él dice que es la enfermedad. Yo sé que no es así. Pocas semanas después, Sofía apareció ahogada en una bañera, con los pulmones llenos de agua, aunque nunca se encontró agua cerca. El ritual que se convirtió en maldición. Los lugareños cuentan que, antes de morir, el doctor Valls realizó un ritual en el sótano del sanatorio, donde quemó fotografías de pacientes fallecidos mientras recitaba algo en latín. Desde entonces, cualquier persona que entre al sanatorio con intención de burlarse, grabar para divertirse o robar objetos, comienzan a experimentar síntomas idénticos a la tuberculosis. Fiebres altísimas que aparecen y desaparecen sin explicación. Sudores nocturnos con olor a desinfectante de hospital, aunque la persona nunca haya estado en uno. Tos con sangre que los médicos no pueden diagnosticar. Quien toma fotos o videos sin permiso, especialmente en el sótano o la morgue, encuentra después rostros difusos en sus imágenes, siempre los mismos. Un hombre de bata blanca, el doctor Valls, y una mujer con uniforme de enfermera, Sofía. Grabaciones de audio con susurros que repiten: no debiste venir. Casos reales de la maldición. El youtuber que se burló, 2017. Un creador de contenido entró al sanatorio gritando: enséñenme sus fantasmas. A la semana fue hospitalizado con pulmonía bilateral severa. Sus análisis mostraron una cepa de tuberculosis que no se veía en España desde los años 50. Se recuperó, pero su canal jamás volvió a ser el mismo. La pareja que robó una bata médica, 2019, encontraron la prenda en una silla de ruedas oxidada. Esa noche, la chica despertó con huellas de dedos morados en su cuello. La bata apareció días después, colgada en su propio armario, aunque juraron haberla tirado. El explorador que durmió allí, 2021, quiso pasar la noche para demostrar que no pasaba nada. A la mañana siguiente, amaneció con los labios azules y las uñas negras, como un tuberculoso terminal. En su teléfono había 30 minutos de audio donde se escuchaban a alguien arrastrándose hacia él mientras dormía. ¿Cómo se rompe la maldición? O eso dicen. Los pocos que conocen los secretos del sanatorio afirman que, para librarse de la maldición, hay que devolver cualquier objeto tomado del lugar, incluso una piedra. Pedir perdón en voz alta dentro del sanatorio, mencionando los nombres Ernesto y Sofía. Dejar un medicamento antiguo, como pastillas de mercurio, usadas contra la tuberculosis, en la morgue. Pero cuidado, si la maldición decide que tu ofrenda no es suficiente, los síntomas empeorarán. ¿Por qué perdura la maldición? Los parapsicólogos creen que el sanatorio es un lugar de conciencia residual. El dolor de cientos de muertes lentas impregna sus paredes. Pero los que han sentido la maldición en carne propia juran que es algo más. No son fantasmas.
Es el edificio mismo el que está vivo y hambriento. ¿Te atreverías a ponerlo a prueba? Y con esto cerramos el relato, por ahora. Pero antes de irte, hazme un favor. Mira detrás de ti. ¿Estás seguro de que estás solo? Porque las historias que contamos aquí tienen una forma peculiar de quedarse. Si no quieres perderte lo que viene y descubrir qué hay realmente al otro lado de la oscuridad, suscríbete y activa la campanita. Porque en Relatos de la Linterna no solo contamos historias, a veces las historias nos encuentran a nosotros. ¿Volverás a apagar la luz después de esto?